Hola a todos niños y niñas, espero que se encuentren bien. Bueno, esta semana nos corresponde empezar con un contenido nuevo. ¿Cuál es ese contenido? Son fracciones, específicamente las fracciones propias. En esta semana yo les voy a enviar eh, el video, un, un trabajo que vamos a realizar y tienen que realizar un cuestionario. Con las clases anteriores de unidades de medida se pueden ir apoyando para realizar el cuestionario. Bueno, enfocándonos en esta clase, ¿cuál es el objetivo de la clase? Comprender y aplicar el concepto de fracciones propias. Lo primero, lo que hacemos siempre cuando comenzamos con un contenido nuevo es preguntarnos qué es lo que vamos a aprender. En este caso, ¿qué es una fracción? Eso es lo que nos debemos preguntar. En el área de la matemática, una fracción o un número fraccionario, como se le puede llamar, porque una fracción sean dos números que están divididos por una línea fraccionaria, aunque nosotros veamos dos números, toda esa fracción es un número. Está reconocido como un número y ese se llama número fraccionario. Entonces, en matemática, una fracción o un número fraccionario es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad. Es decir, que representa un cociente no efectuado de números. ¿Qué es un cociente? Un cociente es un resultado de una división. Por lo tanto, la fracción nosotros también la podemos ver como una división. Como se dice en ese caso, es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad. O sea, una cantidad, la que está arriba en la fracción, luego viene una línea fraccionaria, dividida en la otra cantidad, la que está bajo la línea. Y con eso nosotros llegamos solo a un resultado, que ese es el cociente. En otras palabras, es como si representara una división sin ser dividida. Eso es, yo estoy representando ahí una división en la fracción, porque uno cuando ve fracción, uno inmediatamente piensa una división, pero se está representando sin ser dividida. Es solamente la representación ahí, antes de hacer la operación. Dejar claro eso. Una fracción tiene ciertas partes que vamos a conocer en este caso. Consta de dos partes principales, como dice ahí. Ahí tenemos la fracción. Tenemos el número 5, la línea fraccionaria, y el número 7. Los dos números principales son el numerador, que es el número que está arriba, corresponde al valor que va arriba en mi fracción, es la cantidad de partes que estoy tomando o considerando de un total. ¿Por qué? Porque yo tengo una torta. Esa torta yo la divido en ciertas partes iguales y las que yo considero, las que yo voy a repartir, si nos ponemos en el caso de repartir parte de una torta, en este caso yo tomo la torta, la divido en 7 partes iguales, que la división total es el número que está abajo, y considero solo 5 para repartir. Y eso es lo que aparece arriba. Más adelante vamos a ir viendo ejemplos de todas maneras. Luego de eso, el número que está abajo, el número 7 en este caso, corresponde al denominador, que es el valor que va abajo en la fracción, y eso me indica la cantidad de partes absoluta que componen un total. O sea, como les decía, la cantidad total de partes en que yo voy a dividir ese objeto. ¿Y cómo se lee la fracción? Que es lo más importante. ¿Cómo se lee una fracción? En este caso, 5 séptimos. Y quiere decir que he tomado 5 partes de un total de 7 que tengo. Como les decía el ejemplo de la torta. Yo tengo la torta, esa torta la divido en 7 partes iguales. Una vez que yo hice la división, tengo 7 trozos, pero solamente de esos 7 voy a repartir 5. Voy a considerar solo 5. O a 5 le voy a echar crema encima, pero solo 5. Y el total de trozos que tengo son 7. Así se lee la fracción. ¿Para qué nos sirven las fracciones propias? Todo el contenido de matemática es importante saber el para qué, el por qué lo estoy utilizando, por qué lo estoy aprendiendo. Las fracciones propias representan una enésima parte. Enésima quiere decir infinitas partes de un total. Mira atentamente el ejemplo.
Mi torta de cumpleaños viene cortada en 10 trozos. Con mis amigos nos comemos 4 trozos. Y luego me quedan solo 6 trozos del total que eran 10. Ahí si ustedes se fijan, la torta en primera instancia estaba toda en azul, quiere decir que estaba la torta entera. Pero a pesar de estar entera, estaba dividida, estaba cortada en 10 partes iguales. Luego con sus amigos se comieron 4 trozos, o sea, sacaron 4, que son las que aparecen blanco en la segunda imagen, eso que aparece en blanco, y quedaron solo 6 trozos. ¿Cómo podemos expresar esta fracción? 6 décimos. ¿Por qué 6 décimos? Porque me quedan 6 de un total de 10, porque la torta se había dividido en 10 partes iguales y solo me quedan 6. Entonces, como arriba va lo que yo estoy considerando, yo lo que estoy considerando en este caso es cuánto me queda. Me quedan 6. ¿De cuánto era el total? De 10. Entonces el 6 va arriba y el 10 va abajo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos más. El gráfico, ahí tenemos un círculo que está dividido en 4 partes iguales y de esas 4 partes iguales se consideró solo una parte que fue la que está pintada en azul, por lo tanto esa fracción sería 1 arriba, 4 abajo. 1 porque se consideró 1, 4 porque tiene 4 partes en total. ¿Cómo se lee esa fracción? Un cuarto. El segundo ejemplo tiene 5 partes iguales, de las cuales solo están pintadas 3. Por lo tanto, mi fracción sería 3 quintos. El 3 arriba y el 5 abajo. ¿Cómo se lee? 3 quintos. En el tercer ejemplo, son 7 partes en total y de las 7 considero 4. Por lo tanto, arriba iría el 4 porque consideré 4 y abajo iría el 7 porque el total es 7. Y se lee 4 séptimos. Fracciones equivalentes. Dos o más fracciones son equivalentes cuando representan una misma parte respecto a dos totales diferentes. Es decir, que visualmente su gráfico es casi igual, solo que dividido en otras cantidades. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Ahí, por ejemplo, si nosotros miramos el gráfico, visualmente son iguales, pero en la de arriba, el círculo se dividió en 4 partes iguales. En la de abajo, el círculo se dividió en 8 partes iguales. En la de arriba se consideró solo una y en la de abajo se consideraron 2. Pero aún así, estas fracciones son equivalentes. ¿Por qué? Porque si yo las miro gráficamente, son iguales. Al final corté el mismo trozo. La única diferencia es que abajo tengo más trozos y consideré más. Como abajo tengo el doble de trozos totales, tengo 8 y arriba tengo 4, abajo también consideré el doble de trozos de parte del círculo. El gráfico de arriba representa la fracción un cuarto, pues tenemos achurada solo una parte de las 4. ¿Qué quiere decir achurada? Que están pintadas. El gráfico de abajo, en cambio, representa la fracción 2 octavos, pues tenemos achuradas 2 partes de 8. Visualmente podemos apreciar que ambos gráficos representan una misma parte de sus respectivos totales, por lo que podemos asumir que las fracciones un cuarto y 2 octavos son equivalentes, es decir, un cuarto es igual a 2 octavos. Si yo le pido un cuarto del círculo a una persona y tengo otro círculo que es del mismo tamaño, tienen que ser del mismo tamaño, el otro círculo es del mismo tamaño y le pido a la persona 2 octavos de ese círculo, al final estoy pidiendo lo mismo, siempre y cuando los círculos sean del mismo tamaño. Comparación de fracciones. Con la misma conjetura anterior, podemos comparar algunas fracciones. Por ejemplo, ahí tenemos dos figuras, dos círculos. Uno que está dividido en 5 partes iguales y otro que está dividido en 8 partes iguales. En el primero, la fracción que corresponde son 3 quintos y en el segundo son 7 octavos. Visualmente, uno puede observar que la gráfica que representa la fracción 3 quintos
es menor que la fracción que representa a las 7 octavos. En base a esto, podemos decir que 3 quintos es menor que 7 octavos. Esto se lee 3 quintos es menor que 7 octavos, como les decía recién. ¿Cómo podemos ver eso? Porque nosotros, si lo vemos solo en números y nos presentan 3 quintos y nos presentan 7 octavos, nosotros vamos a decir, chuta, me voy a guiar por los números. En realidad lo que uno tiene que fijarse es cuánto es lo que yo estoy considerando del total. Lo mejor es tener una gráfica. Si me presentan una fracción, es hacer una gráfica. Y ahí poder ver cuál es mayor y cuál es menor de las fracciones, porque se presta para mucha confusión. Fracciones en la recta numérica. Como ya se dijo previamente, las fracciones representan una parte de un total. Esto implica que si trabajamos con las fracciones en la recta numérica, su representación corresponde a valores que se encuentran entre 0 y 1. Cuando el, el resultado es 0, eso quiere decir que yo tengo un total. Siempre tengo que tener un total, un elemento o una figura o cualquier objeto para poder hablar de fracciones. Si no tengo nada, no puedo hablar de fracciones. Pero si yo tengo un total y no considero nada de ese total, por ejemplo, si yo tengo un círculo y de ese círculo no pinto nada, eso es 0. Y 1 sería cuando yo tengo un círculo y ese círculo lo pinto completo. Eso es 1 en fracción. Cuando hablamos de fracciones. Aquí vamos a ver un ejemplo. Esa recta nosotros la queremos dividir en quintos. Ahí está dividida, desde la primera línea hasta la última línea. Tenemos 5 partes iguales. Y ahí están las fracciones, entre 0 y 1, como les decía. 0 es que del total no se considera nada y 1 es que se considera el elemento completo. Como este está dividido en 5 partes iguales, 0 es que de las 5 partes no se consideró ni una y 1 es que de las 5 partes que tenemos consideramos las 5. Y ahí vamos. Luego un quinto, que se consideró una parte de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5. Y 5 de 5 ya quiere decir 1. Así se representan en la recta numérica. Ahí están de forma gráfica, para que puedan ver gráficamente, porque visualmente a veces se comprende mucho más. Al ver figuras, al ver dibujos, se comprende mucho más. Comparaciones con la recta numérica. Usando rectas numéricas también podemos comparar fracciones. Por ejemplo, ahí tenemos dos rectas numéricas. Miren, si ustedes se fijan, es como les decía yo anteriormente. En la primera tengo 0 con 0. Un cuarto va con 2 octavos. La recta numérica de abajo se dividió en 8 partes iguales. La de arriba se dividió en 4 partes iguales. Pero si ustedes se fijan, las que son equivalentes es un cuarto con 2 octavos, 2 cuartos con 4 octavos, 3 cuartos con 6 octavos y 1 con 1. Recuerden, 1 arriba quiere decir 4 cuartos, 1 abajo quiere decir 8 octavos. Y ahí podemos ver, 7 octavos es mayor que 3 cuartos, 5 octavos es menor que 3 cuartos, pero es mayor que 2 cuartos. Así podemos ir jugando. Ahí está lo que les estaba diciendo, que son equivalentes. Ahora es tu turno de trabajar. Bueno, la tarea para esta semana, como les dije, les voy a dejar un cuestionario para que puedan resolver. Ese cuestionario va a estar disponible martes, miércoles y jueves. El día jueves a las 11:59 de la noche se corta el cuestionario. La actividad para esta semana es realizar las actividades de las páginas 82, 83 y 84 del cuaderno de ejercicio. Si gustan, ponen en pausa el video y comienzan a trabajar, o terminando el video comienzan a realizar la actividad. Y por último, el ticket de salida.
Lo que se les pide en el ticket de salida es que puedan representar gráficamente la fracción 3 séptimos. Para la clase en vivo, traten de tener eso representado gráficamente en algún dibujo ya cerca de ustedes, con tal de que cuando tengamos la clase, yo poder verlos y que ustedes me muestren el papelito al llegar al ticket de salida. Cómo hicieron cada uno su representación gráfica de la fracción 3 séptimos. Y lo segundo, ¿a qué fracción representa el siguiente gráfico? Ahí tienen que contar ustedes. Recuerden, arriba va lo que se considera, abajo el total de partes. Bueno, eso sería por esta semana. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la participación que hubo durante las clases en vivo. La verdad fue bastante buena, me gustó mucho. Y espero podamos seguir trabajando así. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, al profesor Sebastián en el caso del quinto C y a la profesora Jocelyn en el caso del quinto A, me la hacen saber o directamente a mi correo electrónico. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, que estén muy bien.